11 de la mañana con 36 minutos, ya estamos como cada viernes junto a nuestro queridísimo periodista, reportero, secuaz, amigo, José María del Pino, periodista. ¿Cómo está? Hola, nena, muy bien, empezando este día con sol, y a propósito del sol es de lo que vamos a hablar hoy día. Exacto, vamos a hablar de la vitamina D, qué es lo que pasa, que vamos a desmitificar quizás cosas que la gente empieza a hablar, porque una cosa es que uno recibe una noticia y otra también es lo que se empieza como a conversar rápidamente, incluso a expandir por las redes sociales, etcétera, y para eso contamos con un experto, pues el doctor Rodolfo Neira, intensivista, que está con nosotros también al teléfono. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por esta entrevista con Emprender es Clave. Hola, ¿cómo estás, Elena? ¿Cómo estás, José? Un gusto. Muy bien, doctor, gracias por estar con nosotros. Dispare primero usted, José. Sí, doctor. Bueno, hemos sabido estas últimas semanas una serie de estudios respecto al rol que cumple la vitamina D y además este comportamiento, no sé si derechamente estacional, pero pareciera ser relativamente estacional que tiene el COVID-19. Entonces, la primera pregunta para construir esta conversación es, ¿qué rol cumple la vitamina D en el combate al virus y por qué es tan relevante? Perfecto, mira, lo importante es contextualizar un poco, José. ¿Se me escucha bien o no? No sé. Sí, perfectamente, doctor. Sí, contextualizar que la vitamina D es la única de las vitaminas, ¿cierto? Todas las demás vitaminas las consumimos en la nutrición. Sin embargo, la diseñadora nuestra dijo en algún momento, a ustedes les puede faltar comida, pero jamás les va a faltar el sol. Ese sentido común nos dice inmediatamente la relevancia que tiene esta vitamina. Y la relevancia es tal que se considera una hormona. Porque no solamente... Doctor, ¿lo puedo interrumpir un segundo? Quizás claro. Tiene el retorno un poco fuerte, ¿o no? Porque yo como que escucho un retorno y eso puede ser que le esté generando un problema de comunicación. Ya. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, lo escuchamos perfecto. Es para que usted no tenga el retorno ahí tan fuerte sonando. Ahí, me gustó lo de la creadora, le voy a hacer hincapié en eso después. Es que pues, sí, es lógico, si existe algo divino, es de naturaleza femenina. Pues, exacto. Entonces, la idea es entender que tengo un retorno todavía, siempre. Sí, lo escucho. Pero seguimos nomás, ¿cierto? Sí, si usted lo escucha bien, nosotros al menos al teléfono lo escuchamos perfecto. Ya. Sigamos, entonces, lo importante es entender la relevancia que tiene la vitamina D, no solamente en la inmunidad, sino que se encontraron BRD, que son receptores de vitamina D, en casi todas las células del cuerpo. Entonces, si todas las células del cuerpo tienen receptores de vitamina D, será relevante tener buenos niveles de vitamina D, y es bastante lógico, ¿cierto? No se requiere mucho estudio para entender un poco eso. Ahora, entendiendo eso, el mecanismo que tiene la vitamina D en la inmunidad es fundamental, ya que la información que le entrega a las células inmunológicas es de radical importancia para poder ellas tener un mecanismo inmune adecuado en las dos fases, en la inmunidad innata y en la inmunidad adquirida. Entendiendo aquella que es la inmunidad innata celular, que es la primera que entrega al cuerpo frente a cualquier microorganismo patológico, por ejemplo, un virus. Entonces, si nosotros tenemos una deuda de vitamina D y la función inmunológica, por ende, está deprimida, asociada a esa falta de información que le entrega vitamina D, por supuesto que cualquier cantidad de infecciones pueden aumentar. Y así se ha visto con las publicaciones metaanalizadas y revisiones sistemáticas, ¿cierto? Por ejemplo, en la revisión de British Medical hace 3 años atrás, mostró que cada vez que teníamos menos vitamina D, era mayor la cantidad de posibilidades de tener infecciones virales. Y de ahí entonces empezamos a entender que la vitamina D tiene un tremendo efecto inmunomodulador, evitar la replicación viral y también un efecto directo sobre la inmunidad para atacar estos virus patógenos. Doctor, uno piensa que esto es como un círculo vicioso y después me gustaría preguntarle por su percepción respecto al coronavirus en sí, porque conociendo su trayectoria y todo lo que tiene que ver con la alimentación y con el bienestar, etcétera, pero en el sentido de la vitamina D, al final es como un círculo vicioso porque si estamos encerrados, y pensemos en la gente que está encerrada en un departamento de 35 metros cuadrados, si estamos encerrados, menos posibilidad tenemos de recibir vitamina D. Y, como usted lo decía muy bien, es una vitamina que viene precisamente de la exposición al sol. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para garantizar que no nos ocurra, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Europa? Que vimos que pasaron una temporada estival bastante positiva, con cifras del COVID bien controladas, pero que ahora cuando vuelve la época más invernal o de otoño, esto cambia radicalmente.
Exacto, y es por eso que hay múltiples estudios, Elena, que muestran lo siguiente, que muestran que cada vez que yo me alejo del trópico, las infecciones la infección por COVID, o sea, COVID-2, ¿cierto?, y la gravedad de ellas son mayores. Entonces hay una relación bastante directa entre las latitudes, las épocas de invierno de hemisferio norte y hemisferio sur, y el impacto negativo que tiene en la inmunidad, y secundario a qué, a una producción baja de vitamina D producido por la baja exposición solar. Pero es importante también decir, Elena, que acá en Chile, independiente que nos expongamos unos 20 a 30 minutos al día en horarios no peak, no logramos la meta teórica de tener niveles adecuados de vitamina D. Es por eso que se ha visto que en aquellas personas que están bajo la latitud 30, ¿cierto?, que sería acá en Chile La Serena, por ejemplo, hacia abajo, debemos suplementarnos independiente de la exposición solar en otoño y invierno. Y aquellas personas que vivan bajo la latitud 45, ¿cierto?, ya más austral, ellos deben suplementarse independiente de la exposición solar todo el año. Entonces, aquí estamos hablando de eso, de un formato nuevo o completamente más novedoso de entender que la vitamina D, porque estamos en Chile, por ejemplo, en nuestro caso, debemos suplementarnos sí o sí. Y también ir mirando los niveles que tenemos. Oye, José. Sí, doctor. Entonces, para ir haciendo un poco el resumen y que el ciudadano que nos está escuchando entienda, la vitamina D es importante inmunológicamente, pero además por cómo operan nuestras células para poder combatir el virus. Sabemos entonces que estamos suprimidos de vitamina D, ¿no es cierto? Es decir, no tomamos todo el sol que queremos. Y ahí viene la pregunta que cae de cajón. Primero, ¿cómo suplimos eso? Porque las vitaminas uno las puede comprar sin receta en la farmacia. Entonces yo me atrevo a preguntarle a usted, ¿tiene alguna recomendación? Y lo segundo, ¿qué hacemos con el sol? Porque nos han metido tanto miedo, ahora existen bloqueadores solares factor infinito, entonces al final andamos todos blanquitos, todos creemos que nos va a dar cáncer por el sol. ¿Cómo lo hacemos para equilibrar ambas cosas con la vitamina D que nuestro cuerpo necesita, pero adicionalmente cuidar nuestra salud? Exacto. Entonces ahí primero tenemos que sacar los mitos que hay respecto al sol. Toda vida que existe en la Tierra es secundaria al sol. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque hay algunos hoyos, ¿cierto?, acá en el Polo Sur, que genera que el impacto que puedan tener ciertos tipos de radiaciones sean propicios para tener un fotoenvejecimiento, ¿cierto?, algunos tipos de cáncer en la piel. Pero es súper relevante entender que la exposición diaria al sol no te aumenta el riesgo de melanoma, que es el cáncer maligno a la piel, sino que eso está determinado por fuertes e intensas exposiciones en la juventud, ¿verdad?, donde ocurrió una inestabilidad genómica del melanocito, que hace que al final del día el terreno pro cáncer de vidas llenas de estrés, de alteraciones del sueño, de la mala alimentación, condicione finalmente la aparición de un cáncer de piel. Porque si no tendríamos todos los temporeros, ¿cierto?, llenos de cáncer a la piel. Y lo que tienen ellos son más lesiones benignas a la piel. Entonces, eso por un lado. Eso nos dice entonces que tenemos que ponernos al sol, y ojalá sin bloqueador en los horarios no peak, porque si yo me bloqueo, no logro estimular la piel para que la molécula que tenemos en la piel, que es la provitamina D, se transforma en previtamina y luego vaya a ser la vitamina D activa. Entonces necesitamos primero exponernos al sol sí o sí, sin bloqueador en los horarios no peak, ¿cierto? Por supuesto, vigilando si hay ciertas pieles de alta alteración, si hay enfermación autoinmune de por medio, pero estoy hablando en lo general, ¿cierto? Para los pacientes, personas sanas que no tienen contraindicación para tomar sol, ellos deben exponerse con cara y brazos desnudos al sol unos 20 o 30 minutos en horarios no peak. Pero en Chile sabemos que eso no es suficiente, por ende debemos suplementarnos. Y ahí entonces vienen dos posibilidades. O te suplementas sí o sí en otoño e invierno, con las diferentes modalidades. 1.000 unidades al día, 2.000 unidades al día, o con formatos semanales, ya sean polvo, gotitas, pastillas, hay diferentes formatos. Lo importante es que tengamos en la conciencia de que debo suplementarme sí o sí. Y hay otras personas que te dispongan de posibilidades de hacerse el examen de medición, ¿cierto?, que es un examen de sangre muy sencillo, y vemos los niveles. Y acorde a los niveles vemos si estoy bajo, muy bajo, y ahí veo la forma de suplementarme o de corregir los niveles. Entonces ahí tenemos las dos formas. Me analizo mi nivel, si está muy bajo lo corrijo y luego me mantengo, o si está normal, hago una mantención con suplementación. Estamos conversando a esta hora, a las 11:46, con el doctor Rodolfo Neira, intensivista, y también con José María del Pino, nuestro periodista experto en COVID. Doctor, y ahí la pregunta del millón es,
¿qué incidencia tendría esta vitamina D si es que uno lograra efectivamente tener un buen nivel de vitamina? De hecho, yo me acabo de hacer un examen y más o menos la tengo bien. Mi marido la tiene muy baja, por ejemplo. ¿Qué incidencia tendría efectivamente respecto a cómo nuestro cuerpo, porque según entiendo, tiene que ver con cómo nuestro cuerpo reacciona a la hora de contagiarse de COVID-19? Exacto. Hay una revisión bien bonita en el JAMA, recién una revista bien importante gringa, ¿cierto? Que mostró en 489 pacientes, cuando por ejemplo tú, Elena, te tomabas el nivel y estabas normal, entonces la probabilidad de tener COVID y la probabilidad de contagio de aquellos que tenían bajo el nivel, que se habían estudiado durante el año, el nivel de vitamina D, tenían un 77% más de probabilidades de tener infección por COVID. Entonces ya vemos que analizando los niveles basales de vitamina D, uno podría predecir el riesgo. Si yo tengo bajos niveles, tengo un 77% más de probabilidades de tener COVID que una persona que tiene niveles normales. ¡Qué altísimo! Entonces eso nos habla no solamente en la patogenia, en el fondo que sea muy patógeno o que sea muy severo, porque acá son dos cosas. Una es la posibilidad de contagiarme y hacer positivo el test, ¿cierto? Y eso ocurre cuando sobrepaso las medidas defensivas iniciales, ¿cierto? Y otra cosa es que más encima, si yo tengo baja la inmunidad por secundario a una alteración de la vitamina D, la respuesta inmunológica no va a estar modulada, entonces tengo más respuesta de tormenta de citoquina, ya que sabemos que la misma vitamina D, con niveles adecuados, logra bajar la interleucina 6, que es la que promueve esta tormenta de citoquina. Entonces son dos cosas. Un buen nivel de vitamina D disminuye el riesgo de contagio, disminuye el nivel de replicación y disminuye el riesgo de severidad de la infección. Y ahora, si yo tengo COVID y me suplemento, los españoles mostraron en una cohorte de 49 pacientes por rama, que cuando yo les entrego, aparte del tratamiento estándar, les entrego vitamina D, la posibilidad de aumentar el riesgo y caer en la unidad de intensivo disminuye en forma significativa. Así que varias cosas interesantes. Bueno, claro. Sí, y lo importante es que tenemos una prevalencia de 82% de déficit de vitamina D en Chile, entendiendo que ahora el límite para las mujeres 35, ojalá hacia arriba, 35 nanogramos por ml, y en hombres sobre 30 nanogramos por ml. Pero lentamente vamos a empezar a ver en la ciencia que va a aumentar ese nivel a 40, incluso 60 nanogramos por ml, por la relevancia que hemos visto en los últimos años. ¿José? Doctor, entonces estamos entrando a verano. Sabemos, por lo que vimos en Europa, que en verano esta prevalencia de virus y el índice R, ¿no es cierto?, de contagio va a disminuir por las razones propias de nuestra época del año, en el fondo, por nuestra exposición al sol, porque en horario peak, es verdad, yo por ejemplo en horario que no es peak, suelo no usar el bloqueador solar porque es rico también tomar solcito, adquirir un poquitito de color, ¿no es cierto? Uno antes lo hacía por temas más estéticos que de salud, para ser honesto. Sí. Vamos a ver entonces que la curva va a seguir disminuyendo, pero nos tenemos que empezar a preparar para marzo, abril, mayo, ¿no es cierto? Que va a volver nuevamente el otoño, va a empezar a irse el sol. ¿En qué época? Estamos pensando en la latitud actual, ¿no? Estamos en Santiago, esta es una radio que se escucha en la región metropolitana, por tanto, ahora es exponernos al sol 20, 30 minutos en horario no peak. Y luego, ¿cuándo debemos empezar a suplementarnos para prepararnos para el invierno? Claro, eso es importante. Si yo tengo los niveles normales, José, yo llevo una vida, ¿cierto?, bien auto, donde me conecto con la naturaleza, tengo un peso adecuado, eso inmediatamente induce que la vitamina D esté más estable, más normal. Pero si yo vivo en sobrepeso, tengo obesidad, tengo poco contacto con la naturaleza, estoy poco tiempo fuera, yo debo empezar a medirme ahora, me mido ahora y empiezo a corregírmelo. Porque lo más probable es que la población que se empieza a medir va a encontrar que los niveles están bajos o muy bajos. Y ahí yo no puedo hacerme una suplementación diaria común y corriente. Yo tengo que ahí darme una carga de vitamina D para permitirme corregir rápidamente aquella alteración, porque no estamos hablando solamente que impacta la inmunidad, José y Irena, esto impacta el cerebro, la función cardiovascular, la prevalencia de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, etcétera. Está muy vinculado, hay mucha correlación. Por supuesto que no se ha encontrado causalidad, porque es lógico pensar que una sola molécula va a cambiar la causalidad, pero sí hay mucha correlación. Entonces no podemos obviar esa data actual. Pero entonces, mi consejo es ahora empezar a medirse, ¿cierto? Empezar a tomar solcito unos 20 o 30 minutos al día en horario no peak, y si tengo muy bajo, corregirlo y luego me mantengo. Y para aquellos que tienen normal, ¿cierto?, porque tienen una vida con estilo de vida más favorable, en otoño, ¿cierto?, entrando marzo o en ya febrero, empezar a suplementarse tranquilamente para poder llegar al momento invernal, ¿cierto?, donde aumenta la tasa de
de contagio de virus, ¿cierto? Ya llegar con inmunidad adecuada y por lo menos que ese factor esté resuelto. Doctor, un poquito en esa misma línea y para ir cerrando ya porque se nos acaba el tiempo y ha sido una entrevista muy, muy interesante. Además, ¿qué pasa con el estilo de vida? Pues, que yo creo que se ha visto tan afectado, yo lo decía anteriormente, porque una cosa es tener las condiciones... Claro, es súper complicado y sobre todo... Porque lo que deberíamos tener ahora es una motivación gubernamental de ir a los parques, ¿cierto? Exacto. De ir a las playas, ¿cierto? Pero tener los supermercados abiertos y las playas cerradas es una paradoja casi de un psicoterrorismo o una ingeniería social que no estamos entendiendo muy bien. Que es la paradoja máxima. Paradoja del mall abierto, el supermercado abierto y restricciones. Y vemos las plazas con estos cordones como sanitarios. Es una locura, no tiene ningún sentido. Pero bueno, es parte del juego del psicoterrorismo que también forma parte de esta situación. ¿Y ese psicoterrorismo está masificado en todas partes del mundo? ¿Tiene es una narrativa. La pandemia? Se lo pregunto, doctor, porque, por ejemplo, hay señales interesantes. Los alemanes cierran las fronteras de nuevo, pero dejan abiertas las escuelas y los parques para que los niños puedan jugar. No sé, la administración de Nueva Zelanda, que ha sido tan destacada y que tiene como otro tipo de lógica, ¿no?, a la hora de prevenir esta enfermedad, y también el tema de la recuperación económica, que es un tema no menor. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo que acá el shutdown es completamente sin sentido. Estamos hablando que la gran pandemia, ¿cierto?, es lo que muere el año a año, que son 48 millones de seres humanos que mueren por los estilos de vida, ¿cierto?, con las patologías crónicas que son derivadas de los estilos de vida. Entonces, tener 1 millón de muertes por COVID en pacientes que siempre han sido enfermos de base no es la gran pandemia. Pero tenemos que chorrear a toda esta situación en sentido común. El sentido común es lo que falta, ¿cierto?, que la inteligencia intuitiva que tiene que estar sobre la data. Porque evidencia dura para ocupar mascarillas tampoco existe, evidencia dura para cerrar tampoco existe. Entonces, cuando hay ausencia de evidencia, lo que tenemos que tratar de hacer es meter el sentido común en la ecuación, que es lo que ha faltado, creo yo. Entonces acá, por ejemplo, tener el comercio abierto, tener las plazas cerradas o las playas cerradas, es un sinsentido máximo propio de una narrativa derivada del miedo. Si finalmente todo lo que escuchamos es una narrativa, es una historia que se cuenta. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la publicación de Nature 2015, ya vemos que este virus está diseñado, ¿cierto? Es una modificación viral. Pero es tanta el dormimiento, ¿cierto?, el formato de zombismo en que vivimos, que ni siquiera damos pie a noticias de ese nivel porque pensamos que es ciencia ficción. Pero es cosa de leer la data que existe, en ver cómo hay universidades enteras virológicas que están tratando de que los virus ganen funciones, que se llaman gain of function, ¿cierto?, COF. Y cómo hicieron que este SARS-CoV-1, ¿cierto?, ganara función alterando la proteína S de la superficie para que permitiera entrar por ECA2. Y eso fue publicado en 2015. Y me llama la atención porque fue justo con la doctora Chen Li-Chi, ¿cierto?, de la Universidad de Wuhan. Interesante. Entonces, cosas que no queremos observar, pero que están ahí y que condicionan una narrativa derivada del miedo que hace que las personas pierdan el sentido común. Y ahí, eso mi llamado es lo siguiente, es entender que si bien es un patógeno que tiene alta tasa de contagio, mayor que influenza, pero mucho menos que otros, hay que considerarlo sobre todo en pacientes de riesgo, en quienes tengan la inmunidad baja. El resto de la población debe exponerse porque tenemos un sistema inmunológico preparado para aquello. O sea, nuestro biosistema, ¿cierto?, en el planeta es viral. Existen 10⁻38 virus, es decir, de aquí hacia el cielo hasta la estrella de Piscis en la constelación de la Osa Mayor. 104 años luz de virus. Entonces tenemos que meter un poquito de paño frío a esto y bajar el psicoterrorismo y empezar a meter el sentido común. Tenemos que cuidarnos, por supuesto, pero nosotros que somos sanos debemos estar tranquilos porque tenemos una inmunidad preparada para enfrentar cualquier tipo de infección viral. Muy cortito porque sé que se nos va a acabar el tiempo, doctor. Suponiendo que no hay vacuna, ¿no?, que tenemos que enfrentar otro año igual. Entonces usted, pero en muy resumidas cuentas, está a favor de que se mantengan las escuelas abiertas y de que a lo mejor se hagan exámenes de sangre para evaluar la inmunidad de cada persona y se focalicen entonces las cuarentenas de aquellos enfermos que tienen enfermedades preexistentes o enfermedades basales. O sea, es una locura pensar que tenemos que tener anticuerpos. Recuerda que el 33% de los pacientes que se contagian con virus no hacen respuesta inmunológica mediada por anticuerpos, ya que la inmunidad innata celular logra contrarrestarlo. Entonces, eso es importante entender. Acá no necesitamos los anticuerpos. Personas sanas no requieren vacuna ni nada. Esto estamos hablando de una patología que pone en tela de juicio la inmunidad del ser humano. ¿Y en quién entonces hemos visto? Yo trabajo en la UCI y sé con los pacientes que se ponen graves. Y los pacientes que se ponen graves por COVID son pacientes altamente averiados. Claro.
Es un temazo, doctor. Lo vamos a volver a invitar en una próxima oportunidad para poder seguir conversando, porque ahora ya se nos acabó el tiempo. Le queremos agradecer al doctor Rodolfo Neira, intensivista. Tanto tiempo, doctora, tantas entrevistas que no nos habíamos escuchado. Ah, sí, pues, exactamente. Sí. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien, cuídense mucho. Gracias, doctor. Chao. Y al José, ¿alguna reflexión final? Sí, me parece interesante, ya que no sabemos con certeza cuándo va a haber vacuna, nena, empezar a preparar cuál va a ser la próxima estrategia, porque si hay algo que queda claro es que no podemos seguir eternamente encerrados y a lo mejor es momento de escuchar otras opiniones y empezar a ponerse también un poco más creativo. Ya está el ejemplo de Francia, segundo apagón total en Francia, pero esta vez dejaron abiertas las escuelas de los niños. Claro, y en Alemania también, Francia, terrible lo que está pasando en todo caso con el terrorismo. Hoy día estaba mirando las noticias, eso lo podemos conversar en otro momento, querido José. Brutalmente importante y bueno, es un tema, ya vimos lo que le pasó al profesor, ¿no? Que murió mutilado y decapitado. Hoy día 2 mujeres decapitadas. Exactamente. Oye, José, muchas gracias por traer este invitado y también poner este tema sobre la mesa, un tema interesante para discutir y también para leer. Se encuentran cositas para ir leyendo, para ir informándonos, yo creo que es lo mejor que podemos hacer nosotros como adultos responsables. Ya sabe, tome sol, al menos 20 minutos en horario no peak y en marzo empieza a tomar suplementos de vitamina D, el zinc, el magnesio también son importantes. José María del Pino, periodista, muchas gracias por estar con nosotros, buen fin de semana, querido. Abrazo, chao. Nosotros ya nos vamos, se viene Metrópolis. Lo que te quiero comentar es que tú puedes sumarte también a la nueva iniciativa de Entel Empresas, que invita a toda la sociedad a decirle a los emprendimientos y a las pymes de Chile que su negocio no está solo. Así que si tu familiar, tu amigo, tu vecino, ese conocido que tiene ese emprendimiento o pyme que sigue funcionando, te gusta, súbelo al mapa de Entel Empresas para que así más y más gente también lo pueda conocer. Simplemente entrando a Comunidad Empresas. Nos vamos, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho. Un beso, chao. Sube una pyme al mapa de Entel Empresas. Presentó Emprender es clave. Fue un capítulo más de Emprender es clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 12